Buenos días, es un gusto conocer a la señora Marcia Muro, hija del profesor y reconocido Pablo Muro. Somos del Complejo Educativo 14 de Febrero, junto a mi compañera Marianis Vargas y mi persona Selene Marcano. Queremos conocer un poco de la historia de su padre, de un hombre tan reconocido y un hombre tan excepcional y ejemplar. ¿Ok? Muchas gracias por el interés que tienen. Para mi papá siempre fue importante la cercanía con los estudiantes. Ok. ¿Cómo describiría usted a su padre más allá de los libros? Bueno, te puedo decir que mi papá era un hombre sencillo, ¿okay? Cercano a sus estudiantes. Siempre transmitía esa imagen de seriedad, de disciplina, pero cercano a sus estudiantes. Siempre para él lo importante, más allá de dar clases en el colegio, en la escuela, a nivel del material programático, era poder dejar en sus alumnos ese amor por lo que hacía, esa curiosidad en hacer preguntas, en la investigación. Ok, qué interesante esta historia o de esto que nos relata de el profesor Pablo Muro. Era un hombre sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿qué recuerdos guarda usted de su padre o cuál era la historia que le contaba en su niñez? Bueno, mi papá nace en el año 1944. Él a su corta edad, cuando tenía aproximadamente 12 años, perdió a su padre. Su rutina familiar siempre era con su padre, porque su papá vendía productos de casa en casa, tipo merchante, y él lo acompañaba a este tipo de actividades. Él era el que tomaba notas. Entonces, eso hizo, pienso yo, forjar en él su carácter, ¿ok? Esa de disciplina, porque a partir de ese momento que él pierde a su padre, se encarga de continuar estudios, pero también de mucho de la labor en casa, ¿ok? Okay. Entonces, esas son las historias, la añoranza que te puedo decir que eran muy repetido en casa, ¿ok? Lo que él hacía con su papá, los juegos en la Candelaria con sus amigos, juegos tradicionales, eso era lo que hablaba de su niñez. Sí, pude investigar un poco de que su padre era un hombre muy divertido, muy entusiasta. Era muy conversador. Entonces, él en apariencia que transmitía su seriedad de profesor, de maestro, siempre dio clases cuarto, quinto y sexto grado, transmitía la cuestión del respeto, la disciplina, pero era muy cercano. Tanto en el colegio como en la calle, era una persona muy conversadora. Y bueno, era muy de tertulias, pues, y de ahí mucho de sus escritos nacen de esas conversaciones, pues, en la calle, de esas conversaciones con los guareneros de su pueblo natal. Ok. ¿Cree usted que creció el amor por la crónica, es decir, el género periodístico? Mira, yo te podría decir que nace del miedo a que cuando llega la modernidad, eso se lleve la historia del ayer. Puedo analizar eso porque ¿cuáles son los años que él vive? Justo la modernidad en Guarenas, cuando empezó el crecimiento a nivel de vivienda, que pasó a ser ciudad dormitorio, viene mucha gente
nueva, no de acá de la población, y empieza ese modernismo como a arropar la historia. Pienso que allí él se interesó más en documentar lo que estaba viniendo, que era importante, era la modernidad, pero también a mantener resguardados sus escritos y sus historias y empezar a transcribirlo, pues, porque él siempre mantenía, era un libro y era lápiz y papel, una libretica anotando las cuestiones de interés y siempre sobre Guarenas, pues siempre fue bueno, yo le puse el título del guardián de la historia de Guarenas, porque en un tiempo que no había nada escrito sobre Guarenas, él documentó, pero de manera privada, toda la historia. Ok, ¿y cómo cree usted cuál fue la postura de su padre al ver tal modernización y para que su historia no quedara en el pasado, o la historia de Guarenas, la tradición de Guarenas? Bueno, pienso que su sueño, hoy materializado en este libro, pero que arrancó desde una plataforma digital, era evitar, desde él, pues desde su sueño, evitar que se olvidara de dónde veníamos. Para él era muy importante que los que vivimos acá o los que nacimos acá no tuviésemos información, ¿okay? Era muy importante que desconociéramos la información, perdón, que tuviésemos acceso de dónde veníamos. Realmente para él eso era lo más importante. Era dejar como una huella en el mundo. Era dejar un legado, era dejar la historia escrita de su pueblo natal, que cuando él la necesitó y cuando la necesitamos nosotros también como estudiantes, no había información sobre él. Esto nace poco a poco, o sea, eso esto se fue dando porque siempre le dio curiosidad la información de su pueblo natal, siempre le dio curiosidad las herramientas, elementos o artículos antiguos, y era un arduo lector tanto de la prensa local como nacional, y le encantaba guardar o coleccionar documentos antiguos. Entonces, este tipo de práctica creo que fue cada vez en aumento y hizo que se dieran los escritos, pues, que desarrolló a lo largo de su vida. Ok. Para él, Guarenas era un lugar icónico. ¿Qué espacio cree usted que lo conectaba a su identidad como guarenero? Sin duda la Plaza de la Candelaria, que es su sitio, su sitio donde nació, en cercanías de allí, y pasó su infancia. Siempre habló de los alrededores de su localidad. Siempre fue un enamorado de todo lo que tenía que ver con la catedral. Él fue parte del coro parroquial y siempre estaba vinculado era católico, siempre participaba en las actividades religiosas. Entonces, eso también hizo ese cariño, pues, por todas las áreas de Guarenas, pero definitivamente mucho de lo que hablaba era los alrededores de la Plaza de la Candelaria, o sea, la Iglesia de la Candelaria y su plaza. Aquí le vamos a hacer una pequeña pregunta sobre su padre Pablo Muro. ¿Cómo fue su proceso creando la obra Campanario Urbano y su investigación? Bueno, te puedo decir que Campanario Urbano fue un trabajo de hormiguitas. Como he venido diciendo anteriormente, él siempre fue un apasionado por la historia de Guarenas, se documentaba, coleccionaba, tanto escritos, periódicos, tarjetas, todo lo que le pudiera dar a él información o fuentes que no habían para aquella época. Entonces, en aquel tiempo, tanto los nacimientos como los matrimonios y los fallecimientos los manejaba, era
casa parroquial. Se documentó, por ejemplo, en este tipo de documentos, y siempre con su libreta y su lápiz, escribiendo los datos y verificando la veracidad de toda la información. ¿Qué ocurre? Él siempre soñó lograr hacer un libro, pero el desarrollo de un libro es muy complicado a nivel económico, y llegó a la conclusión de que, bueno, podía empezar a manejar esta información de manera digital. Aquí participó la familia, ¿ok? Aquí la familia lo apoyó, aunque nosotros nunca hemos querido protagonizar nada de esto. Aquí hubo el apoyo familiar, como mi hermano siempre es graduado en el área de sistemas de computación, y tuvo la posibilidad de desarrollar el blog. Cuando empezamos a ver la cantidad de aprobación por parte de los guareneros de toda esta información, bueno, se fue desarrollando el blog más accesible al público y se le empezó a dar más difusión por las redes sociales y todo esto. Pero realmente esto nace de una libreta con un lápiz, de mi mamá y yo transcribimos toda esa información a una computadora, y luego hay la posibilidad de hacer el blog a nivel de sistema, que lo desarrolló mi hermano, y empieza la página a divulgarse. Realmente nosotros nos quedamos sorprendidos de la aceptación, pero el logro aquí era que él había llegado a sus estudiantes y a su pueblo natal de esta manera. Él, que no era del área cibernética, empezó a contestar sus mensajes al público en general, y bueno, ahí alcanzó parte de su sueño, en el sentido de que lo que él quería era llegar a sus estudiantes, de que la gente conociera la historia de Guarena, porque había muy poca, pues no hay mucha información local. ¿Cómo era o es el día en el escritorio de su padre? ¿Tenía algún hábito para escribir? Mira, el día a día de él era mucha información, mucho periódico, tanto local como nacional, como te digo, documentación. Siempre estaba revisando los últimos detalles de cada folleto, no solo de Guarena, en general de todo. Me imagino que esa era parte de lo que a él le gustaba. Le gustaba su profesión, que era maestro. Y de allí siempre trataba de tomar esa información, como volcarla pedagógica, para lograr, lo que le exigía en el Ministerio de Educación en ese tiempo, pues que tenía que cumplir con un programa, pero también darle como la cercanía al estudiante de la información, y de que eso se tradujera en el respeto a lo tuyo, a tú admirar de dónde vienes, a respetar y a cuidar. O sea, si tú conoces tu sitio natal y tienes orgullo de él, hay mucha posibilidad del cuidado, del respeto, de la difusión de donde tú vienes hacia los demás. Esa era siempre fue su sueño. ¿Para cuál era su mayor logro o hallazgo en la historia de Guarena? Yo pienso que el mayor hallazgo de Pablo Marcial Muro Garmendia fue llevar la historia a la casa de Guarena, que no existía en ese momento. O sea, era que el guarenero se sintiera orgulloso de ser guarenero. Que cuando todos los pobladores de acá viajáramos a Caracas a estudiar o atendernos en algún sitio, porque éramos una ciudad muy cercana a Caracas y muchas de las cosas se hacían en Caracas, porque aquí no había mucho desarrollo en ese momento,
te sintieras orgulloso de decir que tú venías de Guarenas. De tu raíz. Y, y eso hace, volvemos al punto anterior, que cuides, que tengas orgullo. Y bueno, y ese es el arraigo. ¿Cuál era su valor fundamental que regía en la vida de Pablo Muro y que siempre intentó involucrar en su hogar y sus aulas? Pienso que en una sola palabra podría ser honestidad. Y justo, ¿no? Era justo, era como la justicia. Pienso que tanto con sus alumnos como en casa, siempre era muy conversador, precisamente para tener esa cercanía con todos. ¿Hubo algún acontecimiento familiar, la persona que lo llevó a tomar esta decisión de dedicarse a la investigación histórica? Mira, pienso que la curiosidad, la observación, desde su niñez siempre manifestó el interés por su pueblo natal. O sea, te puedo decir que de verdad desde su niñez, o sea, mucha gente hablaba con él y por el respeto que él impartía en ese apasionamiento por la historia de Guarenas, la gente le entregaba fotografías o materiales o hasta artículos porque decían que él los iba a cuidar y en su casa eso se iba a perder. O sea, te puedo manifestar que eso yo lo viví muchas veces. Gente que le llevó a mi papá fotografías. Mira, te traigo este tipo que yo sé que en mi casa esto se va a perder y todo esto le vas a sacar provecho. Y bueno, esa fue su manera de coleccionar, porque en sus conversaciones en el pueblo, en cada esquina o con los profesores, con los alumnos, en algún punto de afinidad con alguien, se sacaban comentarios de las tradiciones directamente con los protagonistas. Pues, por ejemplo, la tradición del San Pedro, del San Juan, directamente con todos los que hacían este tipo de manifestaciones culturales. Entonces, bueno, eso es lo que te podría decir. ¿Con qué emoción le hablaba de dedicación o cuál era su inspiración en la pedagogía? Bueno, yo pienso que él hacia sus alumnos lo inspiraba era bueno, la esperanza de que todo lo que él transmitiera a ese grupo escolar diera frutos. O sea, para él era súper emocionante cuando se enteraba que sus alumnos habían logrado una profesión, o no necesariamente una profesión, porque puede que alguno no pudiera culminar estudios, pero se dedicaba a algo con pasión y daba frutos. Eso para él era inspirador. O sea, realmente creo que eso era la satisfacción del trabajo hecho. Muy bien, ahora, ¿qué anécdota nos podría contar usted sobre su padre y usted, o basada en la relación, pero no solo en la relación de usted como su hija y él como su padre, sino basada en la historia de Guarena? Bueno, te puedo echar una historia. Cuando yo estaba en bachillerato, en sexto grado, en bachillerato no, perdón, en la escuela, en sexto grado, nos mandaron a hacer un trabajo de la historia de Guarenas. Y yo no conseguía la información. Entonces me dirigí a la biblioteca de Guarenas y lamentablemente todas las preguntas que había hecho el profesor no tenía respuesta. Entonces era muy pequeña
le dije a mi papá que no conseguía información y entonces él me dijo que él tenía información, que todas esas preguntas que estaban ahí él tenía las respuestas. Pero yo le dije, papá, pero es que necesito investigar en un libro. Entonces, yo como hija no le estaba dando crédito a la sabiduría de mi padre, sino yo era la autoridad de mi profesor, era que yo tenía que investigar y en mi cabeza estaba que debía hacerlo en un libro. Entonces, él me dijo que bueno, sigue buscando. Yo le dije, papá, yo necesito ir a la biblioteca Simón Rodríguez en el centro. Y él me dijo, bueno, yo te puedo llevar. Yo te voy a llevar a la biblioteca, mientras yo hago unas diligencias, te dejo allí y tú haces la tarea. Y así fue. Con la mala suerte para mí, que no conseguí tampoco nada en la biblioteca de Caracas, que en mi cabeza era como, en Caracas sí voy a conseguir todas mis respuestas. Entonces cuando vengo, oye, no, con mi angustia porque yo era disciplinada en la escuela, o sea, cumplía con mis tareas, pues. Tenía como la angustia de que le voy a decir a la profesora si no consigo nada. Mis compañeros de estudio estaban en la misma situación. Entonces le tomó la palabra a mi papá, dije nada, prefiero ver cómo hago la tarea de esta manera a no llevar nada. Y así lo hice. Resulta que cuando mi papá me empieza a sacar todo lo que él tenía, de sus anotaciones, de toda la información de recortes de periódicos de año 1900, o sea, una cantidad de cosas impresionantes que hoy día todavía las tenemos. Yo decido comprar un blog de construcción, hacerlo escrito, haciéndole a él una entrevista a un guarenero y pongo la documentación y wow, el trabajo quedó espectacular. Llevo mi trabajo, pero con dudas, porque bueno, era un trabajo totalmente, nunca fue de un libro. Entonces era de las vivencias, pues. Entonces cuando la profesora ve el trabajo, fui la única que entregué el trabajo con todas las respuestas. Y la profesora se encantó tanto del trabajo que se quería quedar con él, como para dejarlo en escuela. Y mi papá lo que me había dicho era que yo no podía dejar nada de eso en la escuela porque eso era, eran documentos antiguos y todo eso. Bueno, me devolvieron mi trabajo, pero resultó que de ahí en adelante, los años siguientes, cuando el programa pedía para la fecha ¿cómo se llama?, de la Fundación de Guarenas, nos mandaban a desarrollar este tipo de trabajo, todos mis compañeros se iban a mi casa a terminar la tarea entrevistándolo a él con la documentación que entonces, bueno, son anécdotas de ese tipo que en mi niñez no le di como el valor de todo lo que él tenía y el respeto pues de todas las fuentes de todo donde salía todo ese material. Es algo súper increíble la familiaridad que él tenía con Guarenas, este enlace que él tenía, esta conexión que él tenía con Guarenas. Ahora, muy bien, ¿qué le parecería a usted como su familia, su familiar de inmediato, de que un ente gubernamental quisiera publicar o sacar más ejemplares de este libro? Bueno, eso sería una maravilla, que esta información pueda ser difundida. O sea, realmente este libro, que es un logro familiar, se imprimieron muy pocas cantidades, pues fue algo totalmente como para que él dejara el legado. Y bueno, la página digital, una manera más cercana al estudiante, al guarenero, precisamente para que no se pierda la historia de Guarenas, desde sus raíces. Por supuesto, si esta información llegara a cada biblioteca de los colegios,
sería una maravilla. Nosotros como familia lo que hicimos fue dejar en cada biblioteca activa un libro, de manera de que quede la historia pues allí. Puedo mencionar la biblioteca del Colegio Simón Rodríguez, el Colegio Régulo Rico en Las Clavellinas. Hay otro colegio, un tercer colegio que se entregó también a la biblioteca, que eran los 3 colegios que investigamos, mi hermano y yo, que estaban activas las bibliotecas, porque ahorita está el tema de que como todo ha pasado digital, hay muchas bibliotecas que no están activas, pero sí sería interesantísimo tener este libro por lo menos en resguardo en cada liceo, en cada escuela, para la información local. Y no solo local, bueno, nosotros lo dejamos en la UCB de manera que esté pues registrado el libro y la gente lo pueda consultar. En la biblioteca de la UCB se puede consultar, en la de la UCAP se puede consultar, están unas ediciones allá, y en la Universidad Metropolitana. Es lo que nosotros familiarmente pudimos lograr. Sería de verdad maravilloso que en cada institución estuviera un ejemplar, porque pienso que esta información o esta investigación que hizo su padre, el profesor Pablo Muro, tiene gran valor. Le damos muchas gracias por estar con nosotras en este lugar. Muy interesante la historia de este profesor reconocido, porque no solo lo conocemos acá en esta institución, sino que es reconocido en muchos lugares. Le damos muchas gracias, fue un placer. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta entrevista. De verdad que emocionados nosotros como familia de que el legado de él esté llegando a donde él quería. O sea, él quería era que llegara al salón de clase, a que el alumno aprenda a amar a su pueblo natal y lo cuide, lo preserve y tenga esa identidad, bueno, el amor por su pueblo. Muchas gracias.